Las objeciones que mi grupo presentó a esta ley fueron, creo que ampliamente explicadas en la enmienda a la totalidad que presentamos. Hemos presentado un número reducido de enmiendas a la totalidad que explicaré a continuación, pero sí quisiera ante todo decir que nos ha decepcionado tanto el proyecto de ley en sí como también luego su tramitación en esta comisión. El proyecto de ley en sí, porque como es conocido y además creo que es una coincidencia prácticamente de la totalidad de los grupos de oposición, lo cual no es bastante frecuente, es una ley puramente recaudatoria, claramente únicamente fiscal, y que, desde luego, lejos de aprovechar la oportunidad que la crisis ofrece, pese a todo, para una reforma a fondo del sector y atacar a fondo las raíces del déficit tarifario, etcétera, pues se limita a consagrar justamente algunas de las reglas de juego que nos han llevado a esta situación. Quiero decir, el déficit tarifario y una política energética pues muy poco eficiente y llena de problemas, y en ese sentido los parches que introduce son parches que empeoran, consideramos claramente, la política energética y el sector. En este sentido nos ha preocupado especialmente varias cosas que también son compartidas creo que por la mayoría de grupos de oposición. Por una parte, el daño que objetivamente esta ley va a hacer, si fuera aprobada en sus actuales términos, al sector industrial, y justamente en un momento de crisis profunda económica en que uno de los pocos atisbos de un cambio esperanzador se dan en la mejora del sector de las exportaciones ligado a la industria. Entonces ya es, vamos a decir, casi una actitud depredatoria y rapaz la de, en fin, acabar una de las pocas gallinas de huevos de oro que nos puedan quedar. Y no solamente por razón de la competitividad de las empresas como tales, sino por el conjunto del sector, por la importancia que tienen como, en fin, el inicio de lo que debería ser un cambio de modelo productivo en España hacia una economía exportadora basada también en la industria y no solamente hacia esa economía de ladrillo, del empleo barato en empresas de poco valor añadido, que son las que nos han llevado a nuestros 6 millones de parados, junto a otros tipos de problemas políticos que ahora no vienen al caso, pero que supongo que están en la mente de todos. Y por tanto esta ley pues nos parece que es otro clavo más en el ataúd, si se me permite, del actual sistema económico y del propio sistema político que vive de él, y en este sentido una ley pues sumamente reprobable. Decía además también que nos ha decepcionado profundamente en la tramitación porque, precisamente dado el alto nivel de acuerdo que hay en muchas de las enmiendas, total o parcialmente, que hemos presentado los grupos de oposición, era muy fácil haber transaccionado algunas enmiendas que objetivamente corrigen defectos evidentes de esta ley, y de hecho así se nos ofreció en la ponencia, y luego esa oferta pues se ha retirado. Entonces, la compensación un tanto infantiloide que se nos ofrece en fin, en el Senado se corregirá lo que aquí no se ha podido corregir, aparte de que es una renuncia, creo, expresa, incomprensible e injustificable a la función legisladora que tenemos, pues no deja de ser además una especie de engañifa, porque evidentemente en el Senado no va a haber más tiempo para poder negociar los cambios a una ley que, como es una ley fiscal, pues tiene que entrar en vigor el 1 de enero, de manera que se va también a su vez a negociar allí a toda velocidad y desde luego con menos pluralidad política de la que tiene el Congreso. Y por lo tanto, pues hemos de decir que nos tememos lo peor, nos tememos que esta ley al final sea otro trágala más y que lo que se nos ha presentado como una oferta de acuerdo pues no sea sino una finta para evitar un debate público sobre esta ley. Creo que la opinión pública debería estar alarmada de que se adopten medidas legales, iniciativas como esta, que perjudican objetivamente la recuperación económica, que por lo tanto empeoran también las posibilidades de salida o disminución del desempleo a corto y mediano plazo, y que además son muy injustas en las consecuencias de las medidas fiscales que proponen, porque, no solamente está el problema industrial, que yo le he dado mayor importancia, pues porque ahora, en este contexto de crisis, lo tiene objetivamente, pero es que también es una ley que, pese a sus argumentos de sostenibilidad y preocupación medioambiental, pues no discrimina en absoluto, como también ya han dicho algunos de mis precedentes, seguro que dirán también algunos de los que me seguirán el uso de la palabra, no discrimina en absoluto entre fuentes de energía en base al precio, es decir, es igual que sean fuentes de energía ampliamente amortizadas hace mucho tiempo, como la propia Comisión Europea advirtió en el informe que hizo al respecto para España, que tampoco distingue entre fuentes renovables y fuentes, en fin, que no lo son, que no distingue para nada ni premia la eficiencia, por ejemplo, en el caso del castigo dedicado sorprendentemente a la cogeneración, cuando es uno de los sistemas energéticos más eficientes que tenemos, y en cambio, pues sigue manteniendo el viejo esquema de ayudas al carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tampoco corrige abusos que se han cometido
partido, concretamente los reales decretos que fueron cambiando las reglas de primas a las renovables y concretamente el de aquellos que presentaron en tiempo y forma sus solicitudes antes de que se aprobara aquel real decreto para la obtención, en fin, a huertos solares y otras fuentes de energía renovables. Se han quedado en una especie de limbo jurídico, una tierra de nadie, y esta ley, bueno, lo que hace es sencillamente condenarles. Exactamente igual que tampoco distingue para nada entre el tratamiento fiscal que puede merecer una gran empresa y unas empresas pequeñas. Por ejemplo, en el caso hidroeléctrico es completamente sorprendente, increíble, que se pretenda tratar exactamente igual a empresas que tienen saltos de agua construidos en algunos casos en la época de la dictadura de Primo de Rivera, ampliamente amortizados y de gran escala, de gran tamaño, o a las mini hidráulicas que recientemente comenzaron con otras reglas de juego que se han vuelto otra vez a cambiar y comenzaron a funcionar con unas expectativas de negocio razonables que ahora desaparecen por completo. En fin, que por lo tanto, y voy concluyendo con esta parte, estamos ante una ley que nos deja estupefactos, pues porque sencillamente ignora por completo las necesidades de lucha contra la crisis económica, los principios más básicos de equidad y de justicia a la hora de repartir gastos. No olvidemos además que es una ley que finalmente va a repercutir toda la fiscalidad en los consumidores por una vía o por otra, o los presupuestos del Estado, que también son, no nos aburriremos de repetirlo, una manera indirecta de repercutirlo también en los ciudadanos, en los consumidores y en los usuarios de energía. En fin, por eso las 8 enmiendas que hemos presentado, que como digo son pocas enmiendas, precisamente porque buscamos, bueno, un arreglo que esperábamos fuera razonable, el que presentar cosas tan evidentes que fuera fácil llegar por lo menos a una aceptación de algunos de estos puntos. Y hemos visto que no ha sido así, por lo menos en esta comisión, pero en fin, van en la misma línea de algunas de las que han sido presentadas por los grupos precedentes. Es decir, para mejorar el tratamiento fiscal a los consumidores industriales, además en la línea de las directivas de la Unión Europea, que por cierto aquí en otro nuevo frente, porque vamos a tener después vigentes directivas europeas que es muy posible que choquen con esta ley y cuya transposición pues va a quedar pendiente y volverá a originar otro de los muchos conflictos que ha tenido España con la Comisión Europea por no transponer a tiempo ni adecuadamente las directivas europeas en diversas materias. También nos parece esencial, desde luego, el tratamiento favorable de la cogeneración y del uso del gas en determinadas utilizaciones industriales y de producción de energía, así como lo que decía de tratar de solucionar algo tan sencillo desde el punto de vista político y fiscal como el problema de aquellos, en fin, emprendedores que hicieron en su momento propuestas o presentaron peticiones de autorización para la puesta en marcha de generaciones de energías especiales y que se han quedado en ese limbo, en esa indefinición absoluta. Bien, estas son las enmiendas que, por lo tanto, mantenemos vivas. No vamos a pedir el voto separado de ninguna, porque además creo que van a coincidir muchas de las que se van a someter a votación. Y para terminar, eso, quiero reiterar mi absoluta decepción pues con lo que parecía que era una posibilidad de acuerdo basada en el interés general y en el interés del país, y que una vez más se va a quedar en el interés de partido y en el interés de que nadie le puede pisar a este Gobierno ni un segundo de popularidad ni de protagonismo a una costa del interés general.